Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada panteón donde toma lugar cada uno de los relatos de esta noche. Y el primer relato de esta noche nos fue escrito y compartido por María Trejo desde Zacatecas, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Les voy a contar algo que me pasó hace ya bastantes años. Cuando recién había comenzado el primer semestre de la preparatoria, me había tocado el turno de la tarde, razón por la que al salir y regresar a mi casa, siempre me agarraba la noche. Yo vivía a unos 40 minutos de la escuela, por lo que luego de tomar un autobús de ruta urbano, me bajaba y debía caminar unos 10 minutos más. En ese trayecto debía atravesar por un camino de terracería, un poco solitario en aquel entonces. Les estoy hablando de hace unos 15 años. Y a mitad de ese camino había al costado, en medio de la nada, un pequeño panteón. No era muy grande. Tenía una pequeña barda hecha con ladrillos que apenas rebasaba mi estatura. Cuando caminaba desde la parada del autobús hacia mi casa, me tocaba pasar por la parte trasera del cementerio. Y conforme fuera avanzando llegaría hasta la entrada principal, al frente, vaya. Pero esa noche serían las 7 p.m., que era la hora a la que normalmente llegaba. Ya estaba oscuro. No había tampoco mucha gente que caminara por ese trayecto a esa hora a pesar de no ser tan tarde. Y cuando iba caminando por la parte trasera del panteón, vi que en una pequeña puerta hecha con barrotes de fierro estaba parada una mujer. Mientras caminaba podía ver que esa mujer, con ropa blanca, no sé si vestido o bata para dormir o qué era, estaba sujetada con las dos manos a estos barrotes, viéndome. Por la oscuridad y la distancia, que no era tanta pero sí la suficiente, no pude distinguir sus facciones. Tenía el cabello negro pasándole a la altura de los hombros y solo eso podía distinguir. A estas horas, claro que el panteón ya estaba cerrado, por lo que supuse que tal vez esa señora se había quedado dentro sin que se diera cuenta. Tal vez se había quedado visitando a alguien que estuviera descansando ahí y le habían cerrado las puertas o qué sé yo. Y en eso, ya cuando estaba por perder de vista la puerta, vi que la mujer me comenzó a hacer señas con la mano. Me estiraba la mano, pidiéndome que me acercara a ella. Yo claro que no le iba a hacer caso. Esa mujer tampoco hacía ningún sonido, no hablaba. Pero, como a este punto ya estaba un poco más cerca, alcancé a ver que esa mujer estaba sonriendo. Pero era una sonrisa que a la fecha me sigue dando escalofríos de solo recordarla. El recordar cómo me sonreía ahí, en medio de la oscuridad, haciéndome señas con la mano para que me acercara, como si no importara que estuviera dentro de un panteón a esas horas. Lo que hice fue correr. Corrí por todo ese camino, teniendo a mi lado izquierdo la barda de ese cementerio, con todo el miedo del mundo de que, como les comenté, la barda era muy pequeña, y yo tenía miedo de que esa mujer saltara, asomara sus manos por encima de la barda o estuviera corriendo a la par mía. Llegué hasta el final del panteón, donde estaba el velador que todos en el pueblo conocíamos muy bien.
Él estaba sentado afuera de una pequeña casita donde pasaba la noche. Claro, dentro del cementerio. Me acerqué con él y le dije que había una mujer dentro, que estaba en la parte de atrás, en la puerta. Y él se levantó de la silla y me preguntó que cómo era. Se la describí así como lo hice con ustedes. Y me dijo: mire, señorita, si la vuelve a ver, intente no hacer contacto visual directo con ella. Véala de reojo, no la pierda de vista, pero no la vaya a ver a los ojos. Mucho menos le vaya a hacer caso y se acerque. Y si le llega a hablar, no le vaya a contestar, por favor. No sabemos quién es, pero esa mujer no está viva, eso se lo aseguro. Me dijo esto mientras abría el portón y salía conmigo. Se recargó en la pared y me dijo que me cuidara mucho, que mientras no hiciera lo contrario a lo que me había dicho no iba a haber problema, que a él también le daba miedo esa señora, por eso prefería salir de vez en cuando un rato. Y luego me contó que la única vez que la ha visto fue en una ocasión donde él, igual que esa noche, estaba sentado afuera de la caseta. Escuchaba la radio mientras veía a la poca gente que pasaba por el camino de terracería. Pero, en un pequeño momento donde giró la vista hacia el pasillo que daba hacia el fondo del panteón, vio que, detrás de una lápida, asomando solo la cabeza y parte del torso, lo estaba observando una mujer. Él supo al instante que no era alguien que se había escabullido dentro del panteón. Ni siquiera podía ser aquello algo normal porque, dice, que la mujer estaba asomada desde lo último de esa lápida, desde lo alto. Era una lápida, estatua o no recuerdo qué me dijo, pero que ésta medía aproximadamente 2,5 metros, o tal vez un poco más. En caso de que yo la volviera a ver, solo debía persignarme y seguir con mi camino sin hacerle caso. Y afortunadamente esa fue la primera y última vez que la vi. ¿Qué les pareció el primer relato? Muy bueno para comenzar, ¿no? Vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue escrito y compartido por Minerva García, desde Chiapas, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hace un par de años, antes de que toda la situación de la pandemia empezara, acompañé a una amiga a visitar la tumba de su abuelo en un panteón cerca de nuestra colonia. En aquel entonces las dos teníamos 24 y 25 años, por lo que podíamos movernos sin problema por nuestra cuenta y fuimos solas en aquella ocasión. Llegamos al panteón y comenzamos a buscar la tumba de su abuelo, quien lamentablemente había perdido la vida hace unas semanas de aquel entonces. Caminábamos entre los pasillos, entre tumbas, mausoleos, lápidas descuidadas, otras muy bonitas, tumbas abiertas, y así recorrimos tal vez unos 10 minutos desde que entramos. Mi amiga nunca antes había ido. Solo le habían dado sus familiares las indicaciones aproximadas de dónde podría encontrarla. Al ser las 11 de la mañana, la verdad es que nos tocó un buen clima. Estaba un poco nublado y el calor no nos iba a apurar para irnos. Sumado a eso, había muy poca gente. El cuidador en la entrada, el sepulturero que vimos pasar algunas tumbas atrás transportando una carretilla con varias cosas, y una familia allá a lo lejos, casi al otro extremo del panteón. De repente, en lo que íbamos caminando, escuchamos un par de pasos corriendo detrás de nosotras. Giramos la vista porque había sonado a que quizás alguien iba a pasar corriendo y le estábamos estorbando el paso, pero no había nadie. Le dije que quizás la persona que estaba corriendo había dado vuelta entre las tumbas para sacarnos la vuelta, y bueno, seguimos caminando. Estábamos a punto de llegar a una de las bardas del panteón cuando, de nuevo, esos pasos corriendo. Los escuchamos ahora entre las tumbas, en una sección donde muchas lápidas estaban muy cercanas a las otras,
Esto ocasionaba que se hicieran pasillos estrechos, escalones altos, bajos, y les comento esto porque supuse que quien anduviera corriendo probablemente no podíamos verlo por este tipo de pasillos. «Ay, Mine, mira, es un niño, ya lo vi, nos está viendo por ahí», me dijo mi amiga aliviada, mientras me señalaba una dirección agachándose un poco. Intentaba encontrarlo con la mirada con dificultad y lo vi. En efecto, quien andaba corriendo entonces era un niño. Parecía tener unos 7 o 9 años a lo mucho. Nos veía desde, precisamente, esos estrechos pasillos que se hacían entre las tumbas. Me levanté para buscar a su familia, para ver si venía con alguien, ya que estábamos en una parte algo alejada del panteón y si le pasaba algo a ese niño, quién sabe si lo iban a escuchar. Se podía caer en alguna tumba abierta, perderse o qué sé yo. Al no ver a nadie cerca, comenzamos a hablarle a él, quien solo nos veía. No nos respondía a nuestras preguntas de con quién venía, si estaba solo o si se había perdido. Simplemente se nos quedaba viendo, y su cara parecía como si quisiera hacer una sonrisa. Nosotras seguíamos viéndolo, y de vez en cuando levantando la mirada para buscar gente y preguntarles. Y conforme nos fuimos acercando a él, de repente salió corriendo de nuevo. Las dos, si bien no corrimos, sí comenzamos a caminar un poco rápido detrás de él. Nosotras íbamos por los pasillos principales para no correr el riesgo de poder caernos o lastimarnos de alguna manera. Pero aún así, no lo podíamos alcanzar. Sí lo seguíamos viendo cómo iba corriendo, saltando, dando vueltas entre las tumbas y, de repente, el señor que parecía ser el sepulturero de turno coincidió con nosotras en uno de los pasillos, y en eso nos detuvo diciéndonos: «Buenos días, señoritas. Disculpen que me meta donde no me llamaron, pero no lo vayan a seguir. Al muchachito. No sé cómo me vayan a tomar esto que les voy a decir. Para mí ya es normal. Pero miren, a ese niño lo acaban de enterrar hoy en la mañana. Y no solo yo, son varias personas quienes ya nos han dicho que anda corriendo por el panteón. Si me preguntan, yo no creo que sea el niño. Bien dicen que los niños no son quienes se aparecen, por lo que les sugiero no se le acerquen. Ignórenlo si pueden. En unos días esperemos ya no ande por aquí». Cuando nos dijo esto, nos cambiaron por completo los ánimos de ese día. Mi amiga incluso me dijo que nos fuéramos, que otro día podíamos ir a visitar a su abuelo, porque, de verdad, aquel señor nos lo dijo tan serio. Aquel señor nos lo dijo tan serio, que ahora esa imagen del niño, en mi mente al menos, había cambiado por completo. Antes de irnos con el siguiente relato, queremos ofrecerles un segundo espacio para dedicarlo al tema de lo paranormal. Poder llevarlos personalmente hasta el lugar de donde se han contado experiencias, leyendas, y que podamos acudir a grabar directamente, así como casos en los que podemos entregarles no solo en el tema del auditivo, sino en lo visual también, hacer reportajes, entrevistas, recopilación de información, todo lo relacionado a lo inexplicable. Les dejaremos el enlace en el primer comentario. El nuevo espacio se llama Misterios en la Fogata y nos ayudarían bastante de verdad suscribiéndose, activando la campanita en la opción de todas para que no se pierdan de ninguna entrega y les notifique al igual que aquí cada que subamos video. Subiremos el primer video esta semana, así que estén al pendiente. De antemano, muchas gracias por hacer posible este otro espacio. ¿Qué les pareció esta experiencia? Cuéntenos, ¿habría seguido el niño? Mientras nos comenta, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual Katy Fuentes, desde Guadalajara, nos compartió su relato hace mucho tiempo en la sección de comentarios en el video dedicado a las ánimas del purgatorio, y lo que nos contó es lo siguiente. Mi madre hace años me contó un relato que un velador le platicó hace mucho,
Sucedió aquí mismo, en Guadalajara. El cementerio en específico no lo nombró. Pero bueno, él cuenta que, una noche, alrededor de las 12, en la oscuridad y el silencio del panteón, así, sin ningún previo aviso, razón o lo que fuera, entre las tumbas, las lápidas, árboles, se veían lucecitas flotando. El señor decía que no sabía si eran velas, las linternas de algunas personas explorando a horas que, pues no debía haber nadie adentro más que él, por lo que salió del pequeño cuartito donde pasaba la noche para ver mejor y parecían ser luciérnagas. Y bueno, esto lo tranquilizó, y regresó a recostarse un rato al catre que tenía en aquella caseta. Cuando tocó de nueva cuenta la hora donde debía ser de nuevo el rondín, notó que esas lucecitas seguían por el panteón, pero ahora estaban en una formación extraña. Parecía como si todas estuvieran formando en una sola fila por un pasillo largo, y así, lento, flotando, se iban volando hasta una capilla que quedaba allá al fondo, y veía que, justo en la puerta de esa capilla que, claro que a esas horas estaba completamente sola, cerrada con llave, iban desapareciendo, una a una, conforme iban chocando con la puerta. Este señor tomó su linterna y caminó directamente a esa capilla, y mientras se iba acercando, escuchaba lo que parecían ser murmullos. No se detenía, seguía acercándose y un montón de gente, tal vez, parecía que estaban hablando o murmuraban, pero cada vez eran más claros. No les entendía qué es lo que decían, pero ya era más que seguro que había voces dentro de esa capilla, una completamente a obscuras. Este señor le contó a mi madre que, cuando escuchó eso, corrió a la caseta, tomó las llaves, salió corriendo del panteón y cerró todo. Su plan era no regresar. De verdad le había impactado escuchar aquello dentro de esa capilla completamente oscura. Pero dice que luego de pensar y pensar sobre la situación una vez en su casa, él llegó a la conclusión de que ahí, en ese panteón, por las noches salían las almas de las personas que descansaban enterradas y se manifestaban de esta manera. Que si le hubieran querido hacer daño ya lo hubieran hecho. Así que, con miedo pero ya no terror como en la noche anterior, al día siguiente volvió. Y cada vez que salían esas lucecitas, él iba a su pequeño cuarto y las acompañaba con oraciones para que pudieran descansar. Este señor comenta que sí fueron varias ocasiones que hizo esto, y este panteón nunca tuvo otro tipo de eventos paranormales, simplemente era eso. Tampoco le contaban que se aparecía alguna otra cosa, que se escucharan voces, llantos, lamentos, nada. Era un verdadero lugar de descanso para esas almas. ¿Qué piensa de este relato? ¿Será eso lo que veía por las noches este velador? Cuéntenos. Mientras, nos vamos con la siguiente experiencia de esta noche, la cual nos fue compartida por Esteban Beltrán desde Veracruz, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Uno de mis tíos fue velador de un panteón, de aquí mismo, Veracruz, uno muy cercano a Catemaco. En aquel entonces yo tenía unos 17 años, y como mi tío era una persona muy interesante, leía todo tipo de cosas sobre lo paranormal. Por eso yo me juntaba mucho con él. Un día le pregunté si podía acompañarlo a su trabajo, y él sin problema accedió, siempre y cuando lo obedeciera y no anduviera tocando cosas por el panteón. Para resumirles la noche, la verdad es que todo fue muy tranquilo. Los rondines que hacía con él también lo eran, muy oscuros, pero hasta ahí. Sin embargo, cuando llegamos a una de las zonas más abandonadas del panteón,
esas donde hay tumbas muy descuidadas, abiertas, abandonadas por las familias. En una lápida que estaba bien colocada pero rota formando una pequeña abertura. Escuché que algo dentro se estaba moviendo. La verdad es que pudo haber sido cualquier animal, un gato, perro, palomas, ratas, lo que fuera. Pero al irme acercando con la linterna, iba escuchando que eso hacía ruidos pesados, como si aquello que se estuviera moviendo fuera de verdad grande, descartando así que fuera un gato, perro, ratas. Noté conforme me fui acercando que esa cosa era como si se estuviera revolcando. En eso mi tío me alcanza, me pone la mano en la espalda y me empuja ligeramente hacia adelante, en señal de seguir caminando, y me dice en voz baja: «Vámonos, ni te asomes o le muevas. Quién sabe qué sea eso, pero vivo no es». Caminamos un poco más rápido, y al llegar al cuarto donde tenía una televisión, una pequeña cama, un escritorio, mesita, café y demás, me dice que esas cosas pasan muy seguido en ese panteón, que pasan cosas extrañas, muy diferentes, pero que no siempre podemos intervenir. Por eso, es mejor dejarlo así. ¿Quién sabe qué anden haciendo esas brujas? Si están despertando a los muertitos o qué. Pero ni modo, no hay de otra más que dejarlas. Si no te metes con ellas, ellas tampoco contigo, me dijo mi tío. Y si se lo preguntan, sí, esa fue la última vez que lo acompañé a su trabajo en el panteón. Vámonos con el siguiente relato de esta noche, el cual nos fue escrito y compartido por Andrés Villanueva, desde Yucatán, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Mi experiencia es muy breve de contar, pero aún así, es algo que me quedó marcado desde que lo viví. Lamentablemente, mi madre tuvo muchos problemas de salud hace unos 3 años. Era un tema delicado, y dentro de nosotros sabíamos que solo era cuestión de tiempo para que ya no estuviera con nosotros. Aún así, mi madre vivió su vida feliz, tranquila, y claro, sé que eso no quita el dolor de verla partir. Un día, lamentablemente, se fue de este mundo. Se hizo todo lo correspondiente al tema del funeral, el entierro y demás. Claro que, luego del velorio, pasamos al panteón para darle el último adiós antes de bajarla a donde sería su lugar de descanso. En el panteón estábamos la mayor parte de la familia, mis hermanos, mi padre, tíos, primos y demás. Y cuando llegó el momento en el que comenzaron a descender el ataúd, vi a mi abuela sentada en una de las tumbas un poco alejada de los demás. Se veía tranquila, pero triste al mismo tiempo. Es como mejor podría describir cómo se veía. Al verla, comencé a caminar hacia ella. Me daba algo de pena verla sola y apartada. Pero a medio camino me detuve. Mi abuela había fallecido 1 año antes de que lo hiciera mi madre. Y yo en ese momento lo había olvidado por completo. No sé por qué. Ellas se llevaban muy bien en vida. Eran las más cercanas a comparación de sus otras hermanas con ella. La perdí de vista porque uno de mis tíos me preguntó algo que en verdad ni recuerdo. Y mientras le respondía, volteaba a ver el lugar donde había visto a mi abuela, pero ella ya no estaba ahí. Pensé que lo había imaginado y así lo dejé. Quizás la extrañaba mucho al igual que lo hago con mi madre o quizás, como me comentó uno de mis tíos cuando le conté esto, ella había venido para acompañar a mi madre en el camino, para que no se fuera sola, como muchas veces lo había hecho en vida. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre
en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes, donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.